Hola, mi nombre es Violeta Val y en el video de hoy te voy a dar 5 recomendaciones de libros que hablan sobre los sueños. Amiguitas, amiguitos de la vida del internet, uno de los temas que me despiertan muchísimo interés es el sueño, y el sueño desde distintas perspectivas, desde aquella cosa, ¿no? Aquellos anhelos, deseos, hasta lo que soñamos mientras dormimos, hasta el simple acto de dormir, de soñar. O sea, el sueño en todas sus dimensiones, desde la realidad, desde lo onírico, desde lo simbólico. Y por lo tanto, poco a poco me he estado interesando muchísimo más sobre este tópico y quería aprovechar para traerles 5 recomendaciones de libros que abordan algunas perspectivas. 3 de ellos son novelas y 2 son libros de ensayo, y al final les voy a también a mencionar una lista de libros que en una cajita de Instagram dejé ahí una pregunta y varias personas gentilmente respondieron y ampliaron mi lista posiblemente de lecturas para los últimos o para los próximos meses. El Palacio de los Sueños, del escritor albanés Ismail Kadare, es una novela que leí hace varios años y me gustaría muchísimo poder volver a leerla. De hecho, cuando tenga la oportunidad de ir a México, agarrar ese libro, está ya en mi casa. Las emociones que ese libro me provocó todavía las tengo tan nítidas, tan presentes. Tengo incluso más nítidas las sensaciones incluso que la propia historia. Pero en esta novela se nos cuenta la vida de un joven, de un chico que consigue un puesto dentro de un organismo del gobierno, y este organismo, esta institución, de lo que se encarga es de identificar y de conocer y de cierta manera de controlar lo que las personas sueñan. O sea que todos los días a este chico le llegan como el relatorio de el sueño de ciertas personas, y obviamente el objetivo es saber, ¿no?, qué personas tienen pensamientos subversivos, y ahí el gobierno va a atacar. Es una novela con una onda, hasta donde la recuerdo, muy distópica, ¿no?, de una crítica hacia la burocracia, hacia la opresión gubernamental, hacia el sistema, muy onírica, con varias interpretaciones relacionadas a los sueños, y creo que es una de las novelas en donde pues el sueño, ¿no?, y el onírico, y de cómo es un espacio que teóricamente es imposible de dominar. Y digo teóricamente porque creo que también las discusiones sobre las influencias de los sueños, ¿no?, y la propia posibilidad y las propias maneras de soñar tienen que ver con nuestra vida física, material. Entonces ese libro es magnífico, espero poder volver a leerlo nuevamente. Si alguien ya lo leyó, por favor, deje acá en los comentarios qué le pareció este gran libro. La Sociedad de los Soñadores Involuntarios, del escritor José Eduardo Agualusa, es un escritor angoleño. Es un libro de verdad entrañable y que para mí también es otro de los libros que merece una relectura. Aquí se nos presenta, o sea, se desarrolla la historia a través de 4 personajes, y cada uno de estos personajes tiene una relación diferente, ¿no?, con los sueños. Por ejemplo, tenemos a un neurocientista brasileño que inventó una máquina para poder ver los sueños de las personas. Está también un hotelero que tiene la capacidad de caminar o de entrar en los sueños de otras personas. Un periodista que sueña con personas que no conoce, que creo que es lo más cercano a un simple mortal como uno, y una artista plástica que es capaz de fotografiar sus propios sueños. Es un libro
que pues trae todo el peso de lo onírico, ¿no? Del el material onírico del sueño, de también la capacidad poética y el lenguaje. Sí, el lenguaje poético con el que también los sueños se tejen, y además de eso es un libro bien musical. De hecho, al final tiene una lista de varias canciones que se van mencionando en la historia y muchas de ellas son boleritos. Entonces también esto es un plus que para mí es importante. A mí me encantan las novelas que traigan como referencias musicales. Y saltándome un poco a las recomendaciones que me dejaron en Instagram, Joan me comentó que él no ha leído la historia de Siddhartha Ribeiro, pero que por lo que he escuchado es muy buena. Yo soy de ese club que no ha leído absolutamente nada de Siddhartha Ribeiro, y resulta que Siddhartha Ribeiro es un neurocientista brasileño que tiene varios libros, hasta donde yo sé, de divulgación científica relacionadas con el acto de dormir y de soñar. Y curiosamente, ahora que agarré de la estante este libro y me puse a hojearlo, me di cuenta que José Eduardo Argualusa le dedica, o sea, una de las personas a las cuales le dedica el libro es a Siddhartha Ribeiro, a Patricia Reis y Siddhartha Ribeiro. Y es interesante porque cuando veo que pues está el neurocientista brasileño, tal vez hay un poco de inspiración en el trabajo o en la figura o en fin, en la relación entre el escritor y Siddhartha. Entonces es algo como interesante, y para mí es un libro que lo recuerdo con muchísimo cariño y que creo que fue también igual de los primeros libros que leí relacionados de manera más directa con el tema. El tren nocturno de la Vía Láctea, de Kenji Miyazawa. Este es un libro que lo leí por recomendación de uno de mis amigos. Saludos a Daniel Quien, y de hecho una de sus canciones menciona este libro. Entonces es un libro que también le tengo mucho afecto por eso y por el momento también en que ese amigo me lo recomendaba, que vayan y escuchen sus canciones. Voy a dejar aquí en la cajita de descripción para que lo conozcan si es que no lo conocen. Pero bueno, es un libro escrito por un autor japonés que en esa edición en español tiene 3 cuentos. El que le da título al libro es exactamente donde aparece la relación con el sueño, y aquí conocemos a un niño, a Giovanni, que él sueña con de alguna manera no desaparecer, sino que irse muy lejos, y en algún momento como que en ese sueño se le cumple en medio de una festividad japonesa. Y a través también de ese sueño, de ese deseo que existe y de la capacidad de dormir y de ir más allá, pues este niño cumple el sueño, y a través de ese momento pues él emprende como que un viaje entre esa posibilidad, ¿no?, de salir de lo material y experimentar, ¿no?, ir hasta galaxias distantes. Es un libro muy tierno, principalmente ese cuento. Es un libro también muy, yo creo que es como esos libros para el domingo de bajón, que son muy melancólicos, tienen esta obra súper melancólica, pero al mismo tiempo como la manera en que está escrita, y no sé, se siente como cierto afecto, como si fuera una especie de libros mantita, calientita, no sé, que los lees y a pesar de que hay cosas así medio tristes, no sé, como que te reconforta. Pasando a las 2 recomendaciones de ensayo, tenemos ¿Por qué dormimos?, de Matthew Walker. Este es un libro del cual ya he hablado en otros videos, y lo leí creo que el año pasado y a mí me sorprendió. Matthew Walker es un neurocientista, neurocientífico, que en ese libro pues es un libro de divulgación en el que él nos va a hablar sobre la importancia del acto de dormir y también de la capacidad onírica, de la actividad onírica que uno experimenta durante ese lapso del sueño. Sí, yo ya era una persona que valoro muchísimo la capacidad del sueño. O sea, no soy una persona que tenga problemas, o sea, soy de las personas que me acuesto
y me duermo con muchísima facilidad. Y para mí esa, de hecho, también tiene un vínculo afectivo, esa característica que la comparte gran parte de mi familia. Y de alguna manera siempre ese tema, como desde esa perspectiva del sueño y del descanso, está ahí, pero a pesar de saber que es importante y es valioso, creo que con ese libro aprendí cosas que no sabía. Y creo que una de las cosas más interesantes es que, y que hace ese vínculo con la capacidad de nosotros soñar, de poder soñar, es que de alguna manera es un mecanismo también para regular emociones, como para procesar todo por lo que pasamos en el día y poder como, de alguna manera es una casi reflexión indirecta, y el propio autor pone ahí una teoría, que es una teoría un poco, o sea, que obviamente no es, él incluso dice, o sea, no hay nada meramente científico que valide esta perspectiva, o sea, esta hipótesis, pero termina siendo más una visión de él en el sentido que él considera que esa capacidad de nosotros de soñar, mucho más desarrollada que otras especies, o de esa capacidad onírica que todavía no se sabe, ¿no? Si algunas especies tienen esa capacidad, pero bueno, el punto es que esa habilidad y esa capacidad puede ser uno de los motivos por los cuales el ser humano evolucionó hasta el punto que construir sociedad, y de alguna manera tiene relación con lo que muchos historiadores apuntan, ¿no? En el sentido de que de alguna manera lo que nos diferencia entre otras especies es nuestra capacidad de colaboración en gran cantidad y en gran escala, y creo que sí tenemos esa capacidad para cooperar en gran escala, para bien o para mal, es gracias hacia la inteligencia emocional que probablemente también es reforzada por la capacidad de soñar. En fin, entonces muy interesante también el libro, de verdad que les va a dar una perspectiva incluso a quien, o sea, creo que es un libro de interés para todo el mundo, ahora sí, porque pues tú y yo dormimos, creo yo, no creo que seas vampiro o vampira, pero de verdad lo recomiendo muchísimo. El último libro que les quiero recomendar, y que desafortunadamente solo está disponible, o sea, editado aquí en Brasil, se llama O Desejo dos Outros, uma etnografia dos sonhos Yanomami, de Hannah Limurja, espero, creo. Y como el título lo menciona, es un trabajo etnográfico, si mal no recuerdo, producto del doctorado de la autora. Y aquí ella no se va a interesar por traernos una interpretación de los sueños del pueblo Yanomami. Los Yanomami es un pueblo indígena que está ubicada en una región de la Amazonia, hasta el norte de Brasil. Y ella se va a interesar muchísimo más sobre, de manera práctica, cuál es la función o qué desemboca el acto de soñar. El conocimiento más grande que me dio este libro fue que ella nos menciona que desde una perspectiva más occidental y freudiana, el sueño se interpreta como un deseo reprimido del sujeto, del yo. O sea, todo aquello que yo estoy soñando es producto de un deseo que está ahí, ¿no? En mí. Pero una de las cosas más sorprendentes es que para los Yanomami, como ellos ven los sueños, es totalmente lo contrario. O sea, lo que ellos sueñan no es el deseo de ellos, no son deseos propios del yo, sino del otro, de ustedes. Por eso el título de El deseo de los otros. Y esto puede parecer como muy, no sé, muy, simple, pero tiene un impacto totalmente diferente. Y es que en varios ejemplos que la autora coloca, el sueño tiene un impacto exactamente de acción, porque por ejemplo, en así algo muy básico, si yo sueño que soñé con mi mamá, ¿no? Una interpretación del Yanomami es, o sea, tu madre te extraña, tu madre te está necesitando, tu madre, o sea, tu madre está pidiendo por ti.
Y eso de manera práctica va a ocasionar a que tú vayas y busques a tu mamá, te puedas ir de otra aldea a otra aldea, o sea, te pone en movimiento en relación con los otros. Y ahí se van colocando varios ejemplos en la vida práctica de cosas que sueñan y cómo eso tiene un impacto en la vida cotidiana de los Yanomami, así como la actividad colectiva de contarnos la importancia que tiene el sueño y de cómo se cuenta en comunidad, en momentos puede ser específicos del día. Y a mí es un libro que me encantó, es un libro que, no sé, me dio otra perspectiva y creo que también pone en tela de juicio que el propio libro de Matthew Walker va a hacer varias críticas a la perspectiva psicoanalista del sueño, ¿no? Creo que son libros que llegan un poco de maneras diferentes a poner ahí también, no en duda, sino a cuestionar ciertas perspectivas, ¿no? Y principalmente el deseo de los otros saber, ¿no? Que incluso la manera en que soñamos, la manera que interpretamos el sueño tiene que ver con nuestras relaciones, o sea, tiene que ver también con los otros, ¿no? Me llevó a pensar en una frase de una canción de Jorge Drexler que es más mío lo que sueño que lo que tengo, pero creo que este libro, como el deseo de los otros, también pone en tela de juicio de si realmente también lo que soñamos es tan nuestro como creemos, si ese campo del sueño no es tan inviolable o parte de nuestra esencia. Entonces creo que es muy muy interesante porque pues nos da otra perspectiva y creo que eso, como lo muestra el trabajo de Hannah, tiene un impacto en la manera en construir relaciones, en construir sociedad. Entonces es interesantísimo. Si tienen la oportunidad de leer en portugués, yo creo que es una lectura, sobre todo si les interesa este gran tema que es el sueño, que la van a disfrutar muchísimo. Aquí la Violeta de la edición para contarles brevemente de este libro que me encontré recientemente, que es Sono, Sueño, de Haruki Murakami. Es una edición súper bonita que la encontré por casualidad y parece un cuento, es muy breve, de una mujer que comienza a tener, bueno, no insomnio, no puede dormir, y ella relata desde el inicio que ella ha tenido insomnio otras veces, pero que esta vez es diferente, que sabe que no es la misma cosa. Entonces, a partir de eso pareciera que comienza a hacer una vida paralela mientras su esposo y su hijo están durmiendo. Está interesante, pero al final debo decir que es muy abierto, muy abierto. Y como yo nunca he leído nada de Haruki Murakami, no sé si sea parte de su estilo, tal vez sí, pero aunque se puedan hacer paralelos o interpretar el final a través de un libro que la protagonista del cuento está leyendo, aún así, no sé, siento que es la única interpretación más palpable que encontré, además de una simple respuesta, pero no encajó, no me gustó del todo el final, pero es interesante. Entonces creo que va ahí una recomendación más de libros que abordan la temática del sueño. Bien, ahora voy a pasar brevemente a mencionar los libros que en la cajita de descripción algunos de mis amiguites me comentaron. Yo creo que todos los que mencionaron no los he leído, entonces les agradezco muchísimo porque eso aumenta mi lista de próximas lecturas. Como ya mencioné, João Victor me recomendó la obra de Siddhartha Ribeiro. Yo igual no la he leído, pero también creo que es muy buena. Ya he leído otros artículos o he escuchado entrevistas y me parece muy interesante. De hecho, aquí la edición de ¿Por qué dormimos? de Matthew Walker, creo que el texto, la presentación, la introducción fue escrita por él. Entonces debe ser muy bueno. Tenemos a Alex de Medianoche de Luna, que me recomendó La vida es un sueño, de Calderón de la Barca.
Mi amigo Heriberto me recomendó El Club de la Pelea de Chuck Palahniuk y yo ya he escuchado sobre El Club de la Pelea y creo que es también porque lo que yo puse en mi cajita de descripción es desde varias perspectivas y creo que a lo mejor lo poco que sé es relacionado también con la incapacidad de dormir. Eso también me llevó a pensar a Taxi Driver, ¿no? Que aborda, ¿no? el insomnio y lo que se encadena y por qué no se puede dormir, que es muy interesante, ¿no? Ahí cuando la política y el Estado incluso nos prohíbe nos impide hasta dormir, ¿no? Tener esa tranquilidad. Mi amiga Frida del canal de Epílogo me recomendó la canción Detrás de las Cosas de Gabriela Damián Mirabete. Jared me recomendó Ojos de Perro Azul, que es un cuento de Gabriel García Márquez que yo no lo he leído, pero ese ya, mira, es de los primeros que ahí los voy a leer. Y también Paul de Paul Andamios Interiores me recomendó ese mismo cuento y varios otros. Me puso Demonios de Luis Acevedo, Darkness de Lord Byron, El libro de los sueños de Borges, que interesante, de Borges he leído poca cosa, entonces apuntadísimo. Y vamos a ver quién más. Y mi amiga querida Sal de House of Retórica me recomendó dos, que fue Paprika de Yasutaka Tsutsui. Estuve leyendo ahí las hipnosis y se mira potente. De hecho también me comentó que hay una adaptación, una película. Y Sandman de Neil Gaiman, que ese también es un libro del cual he escuchado hablar muchísimo y ese sí lo tengo ahí pendiente. Y esas fueron las recomendaciones que me dejaron en la cajita de preguntas en Instagram. Si no me sigues en Instagram y te interesa, voy a dejar acá abajo en la cajita de descripción el enlace. Bueno, amiguitos, eso fue todo por este video. Espero que les haya parecido interesante. Si tienen alguna recomendación de verdad sobre este tema de libros que aborden distintas perspectivas del sueño, por favor, estaré muy agradecida porque es un tema del cual seguiré leyendo, el cual me interesa muchísimo. Así que gracias anticipadas. Muchísimas gracias por ver este video y nos seguiremos viendo en los próximos. Hasta más.